Él dice que se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, oye, ¿te podría pedir un favor? Digo, ¿de qué se trata? Digo, mira, he cogido una representación por toda España. Voy a ausentarme de mi casa unos 3 meses y tú sabes que yo vivo con mi madre y el gato, que es lo que más quiero en esta vida. Digo, sí, hombre, digo, ¿y qué quieres que haga? Digo, no, digo, yo solo te pido que de vez en cuando les hagas una visita por cualquier cosa que les pudiera pasar. Yo te dejaré una relación de todos los hoteles donde voy a estar. Cualquier cosa que pase me llamas por teléfono, me mandas un telegrama. Digo, hombre, digo, ves tan tranquilo que ya lo haré. El tío se va de viaje y estando en un hotel de Sevilla recibe un telegrama del amigo que decía: al gato lo atropelló un camión y lo mató. Inmediatamente lo llama por teléfono y le dice: ¿Cómo se te ocurre mandarme un telegrama en estos términos, sabiendo cómo yo quería al gato? Digo, ¿cuándo? ¿No me dijiste que te avisara? Digo, sí, pero así no se dan las noticias. ¿De cómo se dan? Digo, tú tenías que haberme mandado primero un telegrama que dijera: el gato se subió a un árbol. Y me vas preparando poco a poco. A los 2 días, otro telegrama que dijera: el gato se cayó del árbol y se lastimó una pata. Y así yo lo voy asimilando. Y al cabo de 2 días más, el definitivo que dijera: el gato al caerse del árbol lo atropelló un camión y lo mató. Digo, mira, chico, digo, perdóname. Digo, pero yo no sabía lo de los 3 telegramas, ¿no? Total, al cabo de un mes, estando el tío en Bilbao, recibe un telegrama del amigo que decía: tu madre se subió a un ciruelo.